Los guionistas de La Casa de Papel son unos genios. Hay una escena en La Casa de Papel que parece simplemente un discurso motivacional. Pero cuando la analizamos con atención, nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Cada frase está haciendo algo psicológico distinto. Y lo más asombroso es que probablemente la mayoría del público ni siquiera lo notó. Para entender por qué esta escena está tan bien escrita, primero hay que entender el contexto. El grupo acaba de perder el control del Banco de España. Gandía, un jefe de seguridad entrenado militarmente, anda suelto dentro del banco, armado hasta los dientes, cazándolos uno por uno. Y mientras todos intentan sobrevivir, hay otro problema todavía peor. El miedo está destruyendo al grupo desde adentro. Y ahí aparece Nairobi. Herida. Agotada. Asustada. Pero entendiendo algo que los demás todavía no entienden. Si el miedo los convierte en individuos aislados, están muertos. Y entonces empieza el discurso. Hannah Arendt. El miedo destruye al grupo. Nairobi arranca diciendo: ¿tenéis miedo? Y ya desde la primera línea los guionistas hacen algo brillante. Porque nadie responde con heroísmo. El fundidor dice: pues hombre, hay un loco suelto armado hasta los dientes. O sea, la escena no romantiza el miedo. No intenta convertirlos en superhéroes. El miedo es racional. Y entonces Nairobi responde: yo también tengo miedo. Y esta frase es importantísima. Porque elimina inmediatamente la vergüenza. Ya no existe el cobarde. El débil. El que no aguanta. Ahora el miedo pertenece al grupo entero. Y eso conecta muchísimo con Hannah Arendt. Arendt entendía que el verdadero poder aparece cuando las personas actúan juntas. Y el miedo hace exactamente lo contrario. Fragmenta. Hace que cada uno piense solamente en sobrevivir. Por eso lo siguiente que hace Nairobi es tan inteligente. Empieza a nombrarlos uno por uno. Bogotá, Palermo, Helsinki y Estocolmo. Denver y Río. ¿Y por qué los nombra? Porque está reconstruyendo simbólicamente el grupo. Está rompiendo el aislamiento psicológico que produce el miedo. Pero además hace otra cosa brillante. Cada personaje que menciona está haciendo algo. Palermo, Helsinki y Estocolmo también tienen miedo. Pero están llevando a los rehenes a la biblioteca. Denver y Río tienen un miedo de la hostia. Porque están buscando a Gandía. O sea, Nairobi reorganiza completamente la idea del miedo. Ya no significa parálisis. Ahora significa actuar, aún teniendo miedo. Y después llega probablemente la línea más brillante de todo el discurso. Y Gandía. Gandía es el que más miedo tiene. Eso es espectacular. Porque destruye completamente la idea tradicional del valiente. El personaje más peligroso de toda la escena. También está aterrado. Pero sigue avanzando. Y Nairobi entiende que si incluso Gandía actúa a pesar del miedo, ellos ya no tienen excusa psicológica para quedarse paralizados. Albert Camus. El miedo puede degradarnos. Después los guionistas cambian completamente de estrategia. Porque Nairobi entiende que el miedo no solamente destruyó el grupo, también destruyó la identidad que esos hombres tenían sobre sí mismos. Y ahí empieza a golpearlo psicológicamente frase por frase. No os reconozco. Lo dice 2 veces. No dice son cobardes. Dice no os reconozco. Y eso es muchísimo más fuerte. Porque los obliga a compararse con la imagen que tenían de sí mismos antes del miedo. Y después viene esta secuencia. Vosotros sois obreros. Sois soldadores. Los tíos más duros que he conocido en mi puta vida. Esto está escritísimo. Porque Nairobi no está describiendo profesiones.
Está reconstruyendo identidad. Cada frase funciona como un martillazo psicológico. Obreros. Soldadores. Tipos duros. Les recuerda quiénes eran, cómo se veían y qué orgullo tenían antes de quedar paralizados por el miedo. Y esto conecta muchísimo con Albert Camus. Porque Camus entendía algo muy incómodo. El miedo no solamente puede paralizarnos, también puede degradarnos. Puede convertirnos en una versión de nosotros mismos que ya no reconocemos. Y por eso la rebeldía para Camus no era solamente enfrentarse al mundo. Era negarse a traicionar la propia identidad. Negarse a convertirse en alguien reducido por el miedo. Y Nairobi entiende exactamente eso. Por eso no les dice sean valientes. Les dice no os reconozco. Y después les recuerda quiénes eran antes de quedar paralizados. Simone de Beauvoir. Vivir aún teniendo miedo. Pero después los guionistas hacen algo todavía más inteligente. Nairobi dice: ¿sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Y esta línea cambia completamente la escena. Porque de repente el miedo deja de ser solamente masculino, bélico o físico. Ahora aparece otro tipo de miedo. El miedo cotidiano de las mujeres. Y Nairobi usa eso para destruir la idea de que el miedo justifica la inmovilidad. La frase básicamente significa: hay personas que viven con miedo constantemente y aún así siguen adelante. Y esto conecta muchísimo con Simone de Beauvoir. Porque Beauvoir entendía que muchas veces las personas aprenden a convivir con estructuras incómodas, injustas o peligrosas, simplemente para poder seguir viviendo. Y Nairobi utiliza esa experiencia cotidiana para decir algo brutal. Seguir adelante aún teniendo miedo también es una forma de valentía. Y ahí la escena deja de hablar solamente del robo. Empieza a hablar de la vida. Soren Kierkegaard. La angustia forma parte de existir. Y entonces llega la frase más filosófica de todo el discurso. Coge al miedo de la mano y a seguir viviendo. Esto es Kierkegaard puro. Porque Soren Kierkegaard entendía que la angustia no es un error de la existencia. Es parte inevitable de la libertad humana. Tenemos miedo porque podemos perder. Podemos sufrir. Podemos morir. Podemos equivocarnos. Y Nairobi nunca intenta eliminar ese miedo. Eso sería un discurso mediocre. Lo brillante es que transforma completamente la relación con el miedo. No dice superalo. Dice agárralo de la mano. O sea, seguí adelante con él. Y eso cambia completamente la definición de valentía. Porque el coraje ya no significa ausencia de miedo. Significa actuar aún estando aterrado. Séneca. La conciencia de la muerte no debería paralizarnos. Y finalmente, cuando el grupo ya volvió emocionalmente a funcionar, los guionistas hacen algo increíble. Rompen toda la solemnidad. Nairobi dice: joder, ya te digo. Me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa. Y esta frase parece solamente un chiste. Pero cumple una función importantísima. Porque libera toda la tensión emocional acumulada. Y además conecta muchísimo con una idea muy presente en Séneca y en el estoicismo. La conciencia de la muerte no debería paralizarnos. Debería empujarnos a vivir. Y Nairobi literalmente acaba de hacer eso. Después de hablar del miedo, de la muerte, de la identidad y de seguir avanzando aún aterrados, termina haciendo un chiste. Porque la vida continúa. Y entonces remata con un ¿qué? ¿No me vais a dar ni un abrazo ni nada? Y la escena vuelve a humanizarse otra vez. Reflexión final. Y por eso esta escena es tan brillante. Porque parece un simple discurso motivacional. Pero en realidad, cada frase está construyendo algo distinto.
Una frase elimina la vergüenza. Otra reconstruye identidad. Otra reorganiza el significado del miedo. Otra rompe la tensión. Otra reconstruye emocionalmente al grupo. Y cuando entendés todo lo que está pasando debajo del diálogo, la escena deja de parecer improvisada. Cada palabra empieza a sentirse quirúrgica. Y ahí entendés algo incómodo. Los guionistas de La Casa de Papel no escribieron solamente un discurso. Diseñaron una reconstrucción psicológica completa escondida dentro de una escena de acción. Porque a veces las mejores escenas no son las que tienen más explosiones. Son las que hacen algo psicológico sin que el público siquiera lo advierta. Si te interesan este tipo de análisis, podés suscribirte. Y si hay alguna otra escena donde sientas que está pasando algo más de lo que parece, déjala en los comentarios.